Continuando con la clase de la reactividad de los alquenos, vamos a ver ahora unas reacciones que tiene diferentes nombres, ¿eh? O sea, pero la más nice, ahorita les voy a decir por qué, se le llama hidrogenación catalítica, que al final de cuentas es una reducción. Es una reducción de alquenos a alcanos, ¿sale? Entonces lo que estamos viendo es cuáles son las condiciones para pasar de un alqueno a un alcano vía una reacción de reducción. Acuérdense, de una manera muy burda, la reacción de reducción es que ganancia de hidrógeno, ¿sale? Eso, o pérdida de densidad electrónica. Entonces lo que estamos viendo ahí es que se adicionan dos hidrógenos. ¿Ok? Igual lo mismo, se rompe un enlace pi para formar dos enlaces sigma. Resulta que estas hidrogenaciones catalíticas se le llaman catalíticas porque el metal, se utilizan metales como platino, paladio, níquel, ajá, en presencia de gas hidrógeno, se requiere hidrógeno gaseoso. Ujú. Y lo que hace es pasar del alqueno al alcano. Ajá, y se utiliza como catalizadores porque obviamente cuando ya lleva a cabo la reacción, el metal vuelve a regresar al ciclo catalítico, se vuelve a regenerar. Esto es, por ejemplo, tenemos este alqueno, pasa con, aquí tenemos el ejemplo de platino, hidrógeno, te da el alcano. Entonces pueden utilizar hidrógeno o platino, hidrógeno o paladio, hidrógeno o níquel. Ajá. También hay otros catalizadores que se utilizan. Estos son, generalmente son insolubles en medio de reacción. Por ejemplo, también si utilizamos paladio sobre carbono. Entonces, cuando vean paladio sobre carbono, así, paladio diagonal carbono, obviamente es su hidrógeno, también estamos hablando de reducción, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el catalizador de Adams, ¿no? Todo eso lo tienen que aprender, ¿eh? El catalizador de Adams, que es el óxido de platino, con óxido de platino. Ajá, obviamente con níquel. El famoso níquel Raney, ¿sale? Para también que se lo vayan aprendiendo, Raney. Ujú. Entonces ya vimos diferentes formas para pasar de un alqueno a un alcano. Esas son reacciones, no vamos a ver mecanismos de reacción, obviamente no. Ahí para este no. Ok, pero ya apréndanse las condiciones, los reactivos indispensables. Obviamente todo va acompañado con hidrógeno. Paladio sobre carbono va con hidrógeno, óxido de platino va con hidrógeno, raquel níquel va con hidrógeno. Entonces, aquí lo que podemos ver, y los quiero enseñar, quiero que ustedes puedan analizar qué es lo que sucede con el metal. Resulta que en la superficie del metal, y eso ya está totalmente estudiado por microscopía electrónica de barrido, es una técnica analítica que permite ver la superficie de metales, y entre otras cosas. Y ahí lo que podemos ver es que cuando el hidrógeno pasa sobre el metal, se pega, se pega así, se rompe la molécula de hidrógeno, ajá, la molécula de hidrógeno se rompe y un átomo de hidrógeno se pega sobre el metal. Entonces, cuando ya se acerca el alqueno, tenemos por ejemplo este caso, este alqueno, primero se rompe el enlace pi, ajá, tiene una interacción pi con el metal, ajá. Cuando se pega, hace como tipo un enlace parcial, ajá, carbono o metal, se pega uno de los hidrógenos, uh-huh, y después se vuelve a pegar otro de los hidrógenos. Ajá, simplemente cuando se va acercando al metal, se pega el hidrógeno. ¿Ok? No les voy a, no, esto no lo tienen que poner en ese examen, obviamente, pero sí quiero que lo vean y que y lo analicen. Ajá. Este es les digo, obviamente, estas bolitas pues es el metal. Acuérdense que el metal pues está en forma sólida, ¿no? Tiene una red cristalina, ajá, su conjunto de átomos están unos sobre otros, pues por eso se pone así. Cada bolita representa, por ejemplo, si fuera paladio, 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 paladio. Entonces, el hidrógeno se absorbe. Ojo, es absorción con D, porque absorción una cosa es absorción que habla de superficie y otra cosa es absorción que se absorbe dentro de, para que puedan hablar, para que aprendan también a hablar. Tienen que aprender a hablar la diferencia entre absorción y absorción. Entonces aquí tenemos un ejemplo, hidrógeno sobre el platino, pasa del alqueno al alcano. Obviamente no me voy a fijar mucho en la estereoquímica, pero también es muy importante notar, ajá, que pues se dan mezclas racémicas. Ajá, porque si se fijan, si yo formo si formo un carbono asimétrico, estereogénico, ajá, este es un carbono quiral, este es otro carbono quiral, pues obviamente va a tender a formar
sus enantiómeros, ¿no? Aquí se forman dos porque acuérdense, aquí se ven que son cuatro. ¿Por qué? Acuérdense, tengo dos centros estereogénicos, la regla 2 a la n. Yo esperaría cuatro, en donde tengo un par de enantiómeros y un par de diasterómeros. Pero obviamente pues no se van a separar porque no tengo un ambiente quiral, como les dije. Si no tengo un ambiente quiral, pues obviamente no tengo algo que me favorezca a un estereoisómero sobre otro. Aquí también podemos ver cómo es que funciona. Aquí tenemos la superficie del catalizador, les digo. Se pega el metal, se une a la superficie del catalizador, eso es absorción. Llega al alqueno, que tenemos por ejemplo el etileno, llega al alqueno, ajá, se transfiere uno de los hidrógenos, se rompe el enlace pi, y después se vuelve a transferir otro de los hidrógenos, y ahora sí. Obviamente se añade vía sin, es una adición sin. ¿Por qué? Porque está en el mismo lado, en el mismo plano, es una adición sin, que si les quede claro. La adición de los hidrógenos al alqueno no es anti, es sin, en el mismo lado. Y en la vida real, de hecho, esto yo los usé. Esto es así como se lleva a cabo las reacciones en la vida real en el laboratorio. Eso se le llama un aparato de hidrogenación par. Esta es la bomba. Este es un motor. Y este es como un pistón. Aquí no se alcanza a ver muy bien. Es un recipiente donde se pone aquí tenemos nuestro disolvente, nuestro alqueno, nuestro, por ejemplo, platino. Ajá. Y aquí está el manómetro, está conectado. Aquí está el hidrógeno, el gas hidrógeno. Está conectado a una válvula que yo le voy metiendo gas hidrógeno. Obviamente yo voy abriendo desde aquí. Y aquí voy viendo la presión que yo requiero en el manómetro. Y el gas hidrógeno entra por aquí. Entra hacia este reservorio en donde ya tengo mi reacción. Obviamente yo llego a la cierta presión y lo que hace es el chaca chaca. Allá en la empresa, yo trabajé en la empresa con y lo que hacía es que el aparato mueve de un lado para otro. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, pero nada más que hace un chinguísimo de ruido. Ujú. Y eso es el famoso hidrógeno par. Ok, entonces, y así le decíamos allá en la empresa, el chaca chaca. Entonces empieza a agitar, obviamente también para que haya reacción, para que todo se incorpore, ujú, y haya una buena reacción, ¿sale? Entonces el famoso hidrogenador par. Aquí, por ejemplo, estos también los usé. A diferencia del hidrogenador que le decíamos el chaca chaca, si se fijan, esto se utiliza todavía para llevar a cabo reacciones a mucho más presiones más altas. Resulta que el otro, el chaca chaca, bueno, no recuerdo, aguanta hasta cierta presión, sí, porque nosotros se usa como tipo un recipiente de vidrio, obviamente es un vidrio especial, pero aguanta hasta ciertas presiones. La verdad ya se me olvidó hasta qué presión aguanta el hidrógeno. Pues resulta aquí con estos, estos reactorcitos, porque realmente son reactores, estos sirven para llevar a cabo reacciones a mucho más alta presión. Entonces lo que se hace aquí es que, por un lado, es todo una ingeniería bastante interesante en donde se mete aquí el gas hidrógeno, aquí es la válvula en donde yo voy viendo cuánto hidrógeno quiere entrar y yo voy aquí midiendo la presión del gas que entra. Por acá atrás del manómetro se pone una varilla, se le pega una varilla, donde hay un motor que va a hacer que gire, porque esa varilla tiene como una propela adentro, para que todo se incorpore en la reacción. Ok, entonces hay un motor que hace que gire, ok. Por acá atrás, aquí como lo ven, acá atrás se mete un sensor de temperatura, ok, se mete un sensor de temperatura. Estos rosquitas, pues se embonan muy, muy bien para que no, si llega a haber una fuga o algo, pues obviamente no salga todo disparado, porque créanme, trabajar con altas presiones de hidrógeno, de hecho, y me tocó un incidente ahí en la empresa justamente por utilizar esto. Fue más que nada por el chaca chaca, porque el güey,
era maestro en ciencias el güey. Bueno, es porque no se murió. Es maestro en ciencias. El güey estaba añadiéndole hidrógeno, pero no observó, no estaba a sus ojos viendo aquí, entonces el manómetro se le fue hasta lo máximo y pues obviamente explotó el matraz, el de recipiente de vidrio y todos los pinches vidrios salieron volando. Si no tuviera sus lentes de seguridad, ahorita estaría ciego. Así se las pongo. Obviamente sí se les clavaron unas en el pecho, pero obviamente no llegó a mayores. Pero el pinche ruido, recuerdo ese día, yo estaba ahí en la campana también trabajando. Estaba un poquito lejos, pero fue un pinche ruido, no se imaginan. O sea, me sacó un pinche sustote, pero un sustote. Ajá, entonces siempre hay que tener cuidado, jóvenes, y trabajar con seguridad y siempre estar atentos a lo que uno trabaja en el laboratorio. No se distraigan, eso es, lo que pasó fue por distracción. Ok, pero bueno, esa es una pequeña anécdota con estos equipos. Yo utilicé estos equipos justamente para hacer reacciones. Ahí busquen la citagliptina, yo la preparé. Bueno, más bien yo sé cómo prepararla más bien. Ok, es un antidiabético. Pero es bastante interesante. Entonces, este es otro de los reactores, les digo, para llevar a cabo estas reacciones de hidrogenación. Ambos, miren, aquí está. Entonces, aquí, este es el reactor completo. Con esta canastita yo puedo controlar la temperatura con este aparato. Controlo aquí la temperatura. Acá, este es el motorcito que hace que gire la propela, que se pega aquí. Ajá, y aquí hay una propelita. Y aquí está la varilla que va a hacer que gire. Ajá, porque también se puede llevar reacciones ya a temperatura. Aquí con este pues voy calentando. Ajá, se calienta. Para también llevar a cabo una reacción no a temperatura ambiente, sino a calentamiento. Y con este pues yo puedo ajustar la temperatura. Y ajusto la temperatura interna porque le pongo un sensor de temperatura que está dentro de la reacción. Entonces yo puedo medir la temperatura que hay dentro del seno de la reacción. Ok, hasta aquí, estos les digo, estas reacciones pues son conocidas como reacciones, hidrogenaciones catalíticas, son reacciones heterogéneas, obviamente hay dos fases, ajá, porque estos metales, platino, paladio, níquel, paladio sobre carbono, el óxido de paladio, el níquel urani, pues estos son insolubles en el medio de reacción, generalmente se utiliza metanol, etanol como disolvente. Ajá, pero al final de cuentas, independientemente de qué disolvente uses, son insolubles. Ajá, entonces se tiene que hacer como otras operaciones al término de la reacción. Pues resulta que esto, les digo, hasta aquí son catalizadores heterogéneos. Pero también existen y se han reportado catalizadores homogéneos. El típico es el catalizador de Wilkinson, es un catalizador de rodio. Ajá, creo que ahorita de los metales más caros del mundo, creo que es el rodio. Está entre el rodio y el platino, ¿eh? Ajá, y eso sí, se los dejo, o el paladio, creo. Es más caro que el oro y la plata. Creo que el rodio es uno de los metales más caros. Y de ahí sigue el paladio, platino. No recuerdo cuál de estos dos. Ustedes pueden buscarlo. ¿Cuál de estos metales son los más caros? Entonces, se utilizan para evitar un medio heterogéneo, pues se utilizan otros catalizadores que hace que se le pegue el hidrógeno al catalizador. Aquí el hidrógeno se pega en esta molécula. Ujú. Obviamente todo ya es homogéneo y se lleva a cabo la misma reacción. ¿Ok? No le hagan caso a esto de enantiómeros, porque obviamente, como les digo, se forman mezclas. Ajá, porque no estoy favoreciendo un estereoisómero sobre otro. Esta parte, pues, no, esta diapositiva, pues, no se los voy a preguntar en el examen, pero sí quiero que les quede claro. Como les dije, les comentaba, estas hidrogenaciones pues se llevan a cabo, bueno, más bien dan como producto, si en el dado caso, pues alcanos, ¿no? Y si el carbono es quiral, eso es que tiene cuatro sustituyentes diferentes, pues va a presentar el fenómeno de, de que se forman los enantiómeros, ¿no? Los diasterómeros. Entonces, por ejemplo, generalmente se van a formar diasterómeros porque son dos átomos de carbono, ¿sí o no? Eso sí tengo si se me generan cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, como les comentaba, si yo no tengo un ambiente quiral,
ajá, que me favorezca un enantiómero sobre otro, voy a tener mezclas racémicas. Acuérdense que 50% de uno y 50% del otro. Entonces, hay también, y se ha reportado, de hecho es un área bastante interesante dentro de la química orgánica que se le llama reacciones asimétricas. En estas hay algo que se llama hidrogenaciones asimétricas. Asimétricas quiere decir porque ya favoreces un solo enantiómero. Si se fijan, tengo este alqueno. Ujú. A la hora de llevar a cabo, por ejemplo, con este catalizador, si se fijan, este catalizador es de rodio, ya tiene una estereoquímica definida, entonces se lleva a cabo la reacción. Ajá, se le mete el hidrógeno, se lleva a cabo la reacción. Ajá, pero como ya tiene una estereoquímica definida, o sea, ya tiene un ambiente definido quiral, ujú, entonces hace que solamente el hidrógeno se meta solamente por un lado y no por otro lado, y favoreciendo que solamente se forme un solo enantiómero, ¿ok? Pero bueno, nomás es para que lo tengan ahí presente, no los voy a preguntar, obviamente, esto ya se ve en posgrado, ujú, ya con ustedes ya no. Este es otro tipo de catalizadores. Se utiliza, por ejemplo, el BINAP. Ujú. Este es famoso, el BINAP tiene fósforo. Ujú. Acuérdense, si se fijan, en este centro no se ve la estereoquímica, pues se ve con estos bifenilos. Ajá. Acuérdense, esto se le llaman los atropoisómeros. Entonces, ya tiene una estereoquímica definida. Estos presentan estos atropoisomerismo. Se mete el hidrógeno, obviamente debe de haber agua o hidrógeno, y se reduce de un alqueno a un alcano. Y si se fijan, les da un muy buen exceso enantiomérico. Aquí solamente se forma un carbono asimétrico, un centro asimétrico, y les da un 95% de exceso enantiomérico. O sea, quiere decir que es 95% de un enantiómero y 5 del otro. Vamos a ver ahora otro tipo de reacción. No voy a ver el mecanismo, pero sí se los pregunto en el examen. Cuando les digo que en el examen no les voy a poner el mecanismo, no quiere decir que no les ponga la reacción. Sí les voy a poner la reacción, porque ahora vamos a ver ejercicios interesantes donde A más B te da C. Ujú. Obviamente no les estoy pidiendo el mecanismo de reacción para de A más B que le da C. Por ejemplo, vamos a ver una reacción que se llama carbenos alquenos. Acuérdense cuando estuvimos viendo los carbocationes, ¿se acuerdan? Ujú. Carbocatión que es sp2. Ujú. Los carbaniones, ajá, que están en un carbono sp3 con bipiramidal trigonal, ¿se acuerdan? Los carbaniones. Son intermediarios. También vimos un poco de los radicales, que les dije que existían los radicales. Ajá. Son aquellos intermediarios reactivos con un electrón desapareado. Existen otros intermediarios dentro de la química orgánica que se le conoce como carbenos. Un carbono que tiene un par de electrones y dos enlaces. Ajá, pues un carbono divalente, pero con un par de electrones. Este tipo de intermediario pues, se le conoce como carbeno. ¿Ok? Cuando tengo un hidrógeno como sustituyente y un hidrógeno, este carbeno, metileno, resulta que es altamente reactivo. Obviamente no me voy a meter a la química de esto, está bastante interesante, ni a la química de los radicales. El radical es trivalente, el carbeno es divalente. Ajá, y el carbanión y el carbocatión pues son trivalentes, ¿sí ven la diferencia? Resulta que el metileno se pega al alqueno, aquí, el metileno se pega al alqueno para formar un ciclopropano. Entonces la reacción se llama ciclopropanación para formar de un alqueno a un ciclopropano. ¿Y cómo puedo formar este intermediario altamente reactivo, este metileno? Pues muy fácil. Voy a comprar este diazometano. Ujú. Compro el diazometano, obviamente esas reacciones ya casi no se utilizan porque el diazometano es altamente explosivo, súper explosivo. Ajá, libera hidrógeno, una vez que se calienta o le cae un poquito de luz ultravioleta y forma el metileno. Ujú. Obviamente el diazometano pues tiene sus estructuras de resonancia. Aquí pueden ver, hagan ustedes el ejercicio del movimiento de electrones, muévenlo. Muevan este par de electrones para acá y luego se mueve este para acá y así para que ustedes puedan jugar un poquito con las estructuras de resonancia. Entonces, como les digo, el carbeno, a diferencia de un carbocatión, ajá, es igual, tanto el carbeno como el carbocatión pues tienen un carbón, tienen hibridación sp2, los dos. Ujú. Obviamente tienen un orbital p vacío, los dos, el carbocatión y el carbeno. Nada más que la diferencia es que el carbocatión pues es este, no es trivalente.
Ajá, y el par de electrones, porque sí me gustaría nada más para que vean la analogía. El par de electrones del carbeno se encuentra en un orbital híbrido sp2, que es el rico en electrones. El carbeno puede actuar como nucleófilo con este par de electrones y un electrófilo porque tiene un orbital p vacío. Entonces el carbeno tiene un orbital p vacío. Por eso es muy interesante la química de los carbenos, porque puede actuar este carbono como un nucleófilo, puede donar ese par de electrones, o el orbital p vacío que tiene este carbeno, pues puede pegársele un par de electrones. Estos obviamente son sustituyentes. Esto es a diferencia de este carbocatión, que simplemente es totalmente electrofílico. Tiene un orbital p vacío y una carga formal positiva. Aquí el autor no sé por qué le puso positivo, pero aquí el carbeno no tiene carga formal positiva, ¿sí o no? Porque tiene 4 electrones a su alrededor. Ajá. Entonces es neutro. En cambio el carbocatión sí es positivo. Es un ion. Entonces, bueno, tenemos el alqueno más el metileno, les da un ciclopropano. Simplemente es para que vean. Ok, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la reacción? Pues se le pone diazometano en ultravioleta visible, el alqueno, y les da esto. No se fijan en la estereoquímica, ¿sale? No me voy a meter en la estereoquímica, nada con que puedan meter el producto y ya. Ok, entonces son las condiciones, diazometano, a veces se pone cobre. Esto cópienlo si les pregunto esto en el examen. Lo que quiero que me copien es esto. O sea, si les digo, a ver, ¿cómo pasan de aquí a acá? Esto es lo que me tienen que poner, esto. ¿Sí? HB es luz, luz ultra, es luz. O me ponen esto. Acuérdense que el triangulito significa calor y HB, este HB significa radiación electromagnética. Hay otra reacción que se conoce de ciclopropanación conocida como la reacción de Seymour-Smith. Tengo un alqueno, este es un compuesto bastante raro, con yodo y zinc. Entonces, este más este les da el ciclopropano, así de simple. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues, si no se acuerdan la del diazometano, pues recuerden la reacción de Seymour-Smith, en donde cualquier alqueno, les digo, no tiene caso ver 20.000 alquenos, si no entienden esto ya valió. Las condiciones son estas, este yoduro de metileno, zinc con cloruro de cobre, les da el ciclopropano. Entonces, ¿cuáles son las condiciones si les pongo en el examen también? Por ejemplo, les pongo este alqueno A para pasar el ciclopropano B, pues copienme este. Y está otro que es la famosa del dibromocarbeno. Ok, no voy a ver la reacción. Pero otras condiciones es la del bromoformo. Entonces pueden pasar de acá. Obviamente la del bromoformo les da este carbono con 2 bromos. Entonces si yo les pusiera en el examen, ¿cómo sintetizarían este? Ustedes tienen que proponer el alqueno. Ah, pues ustedes ven, a mí es un carbono con 2 bromos, es un ciclopropano. Entonces, obviamente va a ser una reacción de ciclopropanación, pero como tiene los 2 bromos, pues va a ser la reacción del bromoformo. Y va a ser este. Ujú. Obviamente, igual les digo, no me voy a fijar en la estereoquímica. Lo único que quiero que sepan es que estas reacciones pues por ejemplo, son regioselectivas. Esto es de que si ustedes parten de un trans, les va a dar como producto un trans. Si ustedes parten de un alqueno cis, les va a dar como producto un ciclopropano cis, ¿sí se fijan? Entonces, si ustedes parten de un alqueno trans, en un alqueno con configuración trans, esto es trans, acuérdense, les va a dar un ciclopropano con estereoquímica trans. ¿Sí? Si ustedes, sí es regioselectiva, regioespecífica. Estereoespecífica, perdón, estereoespecífica. ¿Sí? Entonces esta reacción es estereoespecífica. Esto es partes de un alqueno cis, pues les va a dar un ciclopropano cis. Aquí está, si les digo, o si también les digo cómo formarían este producto, pues así serían las condiciones. En vez de bromoformo, el bromoformo es el CH-Br3. Pero si ustedes ven cloro, pues nada más, entonces utilicen el cloroformo.
CH, Cl. Entonces sería cloroformo o bromoformo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, copian esto y ya lo que tienen que analizar ustedes es el producto o el reactivo. ¿Sale? Vamos a ver, esta reacción es bastante interesante. Se le llama epoxidación de alquenos. Esta epoxidación de alquenos es para formar un epóxido. Estos epóxidos son bastante interesantes. También son conocidos como oxiranos. Y esto consiste, ¿en qué consiste esta reacción? Pues muy fácil. Es hacer reaccionar un alqueno. Acuérdense que esto es R. O sea, por eso les digo, si no entienden esta parte, o sea, entiendan la funcionalidad química, entiendan que un alqueno, en presencia de un peroxiácido, un perácido, peroxiácido o peráxido, ahorita vamos a ver la diferencia, fíjense, el peroxiácido tiene dos hidrógenos, dos oxígenos, perdón. Entonces, un peroxiácido más un alqueno les da un epóxido. Obviamente les da como su producto ácido carboxílico, este sí es un ácido carboxílico. Para mí me interesa este, a mí me interesa este. Entonces la reacción sería un alqueno, me ponen el peroxiácido y les da un epóxido. Obviamente no tiene nada que ver la R de aquí. ¿Ok? Otra cosa es una adición sin. Les va a dar esa adición sin. Vamos a analizar un poquito la reactividad de estos peroxiácidos, perácidos, en donde podemos ver, si se fijan, es un ácido carboxílico. Este no es un ácido carboxílico, para que no, porque si no, luego me ponen en el examen. Si me ponen un ácido carboxílico, ya saben, todos se los pongo mal. Entonces, esto es un ácido carboxílico. Pero esto es un peroxiácido, que resulta que este oxígeno es un poquito electrofílico. Y gracias a esto vamos a ver ahorita el mecanismo de reacción, porque van a ver que este alqueno reacciona con este oxígeno. Este mecanismo de reacción sí se los voy a pedir que se lo aprendan para dar el epóxido. Obviamente hay diferentes tipos como les dije, esta diapositiva es la comparativa entre un ácido carboxílico y un peroxiácido. Simplemente tiene oxígeno de más. Se utilizan los típicos, es el ácido peroxiacético, el ácido peroxibenzoico, pueden poner cualquiera de estos en el examen, o el ácido metacloroperbenzoico, que es este también es muy típico, por si ven en las flechitas en el examen, les pongo aquí el alqueno, y como producto les da el epóxido, y les pongo M, metacloroperbenzoico, MCP, metacloroper, vea, MCP, vea. Es que a veces en la química orgánica, nosotros para no poner toda la pinche moleculota, pues lo que hacemos dentro de la flecha de reacción, pues ponemos los acrónimos. Y este MCPBA es el ácido metacloroperbenzoico. Obviamente está en inglés, metaperchlorobenzoic acis. Entonces, la única diferencia es que tiene un cloro aquí. Es muy típico, de hecho es el más utilizado para transformar un alqueno a un epóxido. Pero al final de cuentas lo que yo me interesa es que yo requiero un perácido o un peroxiácido. Ok, analicemos el mecanismo de reacción de esta manera. Número 1. Fíjense, y ustedes aquí se van a quedar mucho tiempo observándolo, porque si no me hacen bien el movimiento de flechas, bye. Como les digo, a mí me interesa la funcionalidad del peroxiácido. Si fijan, esto es lo que importa es cómo un peroxiácido reacciona con un alqueno. A mí me vale madre los R's que están acá, me vale madre los R's que están acá y me vale madre el R que es de aquí. R, pues si es un CH3 es el ácido peroxiacético, como vimos, y si R es el que tiene el que les vimos, el meta, el que tiene un cloro. Y el peroxiácido aquí, o H, pues es diferente, ¿no? Pero al final de cuentas, el mecanismo de reacción es exactamente el mismo. ¿Bien? Ya después les voy a decir por qué se le dice meta. Porque si han de estar preguntando por qué le llama por el profesor meta. Pues resulta que en los bencenos disustituidos, los bencenos, este es un benceno, ¿sí o no? Vamos a ponerle R1,
Pero un benceno disustituido puede tener esta sustitución, 1, 2, se le conoce como orto. Un benceno disustituido con esta sustitución, R, pero ahora así, R1, R2, en donde es 1, 2, 3, se les conoce como meta. Y en la posición 1, 4, 1, 2, 3, 4, se le conoce como para. Entonces por eso se le llama ácido metaperclorobenzoico, porque el cloro estaba en posición meta a lo del carbonilo. Por eso, por si se llegan a preguntar, y todo eso lo vamos a ver cuando veamos la química de los compuestos aromáticos, donde tienen que aprender y comprender la nomenclatura de los bencenos disustituidos, que puede tener 3 tipos de isomería, que es orto, meta y para. Pero bueno, nada más era para que les quedara claro porque les dije meta. Tal, entonces lo más importante aquí, vamos a ver el mecanismo de la acción. Como les digo, número 1, cualquiera de esto, pueden utilizar este carbono, cualquiera, no me importan los R's. El chiste es que el primer movimiento es, ponen el alqueno, ataca a este oxígeno, porque acuérdense que este es electrofílico, se rompe este, por eso ponemos la flechita hasta acá, se rompe este enlace pi del carbonilo para abstraer el hidrógeno, y este enlace sigma, oxígeno, hidrógeno, se pega a este carbono. El estado de transición es este. Ese es el estado de transición donde se ve este movimiento para acá. ¿Está? Y forma el epóxido. ¿Ok? Vamos a verlo otra vez. Bueno, no, ¿cuál vieron? Nada más vuelven a ver la diapositiva. Entonces, este es el estado de transición. Es un estado de transición cíclico, si se fijan. Es un estado de transición cíclico. La formación del epóxido es un estado de transición cíclico. Forma un tipo de ciclo. Entonces, les digo, si ustedes, por ejemplo, tienen hidrógeno, o CH3, no sé, un etilo, pues lo pueden, se me dice, oiga, profe, pero es que si yo hago esto, pues este carbono es lo mismo, ¿sale? Pero que pongan bien el movimiento de flechas. Aquí vamos a ver. Pudieran poner este alqueno de esta manera o el alqueno de esta manera. O sea, que lo volteen nada más y lo voltean. Si se fijan, yo lo volteé. Pues exactamente lo mismo. Apréndense nada más el movimiento. Entonces vamos a ver otra vez. Entonces recuerden, el doble enlace se pega, ataca al oxígeno, se rompe, oxígeno, oxígeno, porque aquí se forma un doble enlace. Aquí lo podemos ver. Este doble enlace abstrae un hidrógeno del carbonilo y se forma este enlace sigma, se adiciona al otro átomo de carbono, y así es como se forma el epóxido. Entonces ahí vean vean el movimiento de flechas. Simplemente, o sea, no tiene gran ciencia. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, no necesariamente, yo por eso les doy bienes así las clases. Eso es lo mismo si hubiera sido presencial o no presencial. O sea, la misma pregunta se lo estoy respondiendo. O sea, aquí el chiste es que sean observadores. O sea, la verdad, hay que aprender a ser un poco observadores. Así de simple, así de sencillo. Ok, entonces, ese es el mecanismo de reacción. Aquí otra vez, pues si no les quedó claro, entonces yo les voy a poner, si les digo, ustedes me tienen que poner este mecanismo de reacción y les da este producto. Obviamente si no les pongo mecanismo, si no les digo nada más, si nada más les digo, pónganme el producto que daría al reaccionar alqueno A más, no sé, más el epóxido, digo, el peroxiácido tal, pues me tienen que poner ustedes el alqueno, digo, el epóxido, la estructura. Nada más para que vean cómo es el estado de transición. Es a nivel química computacional, donde nosotros podemos ver vía computadora cómo es que se lleva a cabo la reacción.
Ajá, y aquí podemos ver el estado de transición. Como es un estado de transición cíclico, es interesante. Los enlaces parciales que se están formando. Ajá, si ya se rompe. Ujú, este oxígeno ya al final se abstrae, este protón, que era este del peráxido, para formar el ácido carboxílico. Ujú, el rojo es oxígeno y los azules es carbono, y ya forma el epóxido, ¿sale? Eso nada más para que vean cómo ocurre, porque realmente en la vida real ocurre en tres etapas. Primero se van juntando, se va acercando, se forma el primer estado, el estado de transición. Después se lleva a cabo el movimiento de flechas. Ajá. De hecho, aquí el movimiento de flechas sería así. Ah, no. Sería así, ahora sí. Ujú, 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 ujú. Así. ¿Vale? Pero bueno, esto no le hagan tanto caso, nomás para que vean cómo se observa. Primero se junta, se forma el estado de transición. Después ya se separa, pero si se fijan, este hidrógeno está libre, porque después como aquí se forma el carboxilato, abstrae este protón, nada más, pero nada más no le hagan mucho caso a esto. Nada más era para que vean cómo nosotros podemos proponer el mecanismo de reacción vía química computacional. Entonces, ¿qué es lo que me interesa mucho? También son estereoespecíficas. ¿Qué quiere decir? Que si parto de cis, me va a dar un epóxido cis. Si parto de un alqueno trans, me va a dar un alqueno trans, digo, un epóxido trans. No le hagan caso malos enantiomos. Les digo, no me interesa a mí la estereoquímica, ya con que se aprendan qué productos da y puedan aprenderse las condiciones de la acción, soy feliz. Entonces, me pueden poner este. Si les digo, a ver, ¿cómo lo hacen para pasar de este alqueno a este epóxido? Pues pónganme estas condiciones. H2 es el diclorometano, es el disolvente. ¿Sale? Pero con que me pongan este epóxido ya soy feliz. ¿Sale? Entonces, este es el que tienen que aprender. Ujú. Aquí tenemos otra vez lo mismo, les digo, si les pongo este más este, pues pueden ser capaces de ponerme este. Como les digo, se forman diferentes enantiómeros, pero no me interesa. Da la mezcla, pero no me interesa, o sea, no me interesan con que me pongan un solo producto sin su estereoquímica, sino nada más que lo pongan así muy simple. Carbono, carbono, oxígeno, oxígeno, y ahora sí, H2, etilo, hidrógeno, hidrógeno, metilo. ¿Sí? Sin que pongan esta nomenclatura de flechas, ¿sale? Entonces, el trans, o sea, lo que busca, acuérdense, trans le da trans, cis les da este epóxido cis. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Algo muy importante, y eso sí, porque es ahí donde muchos reprueban por no poner atención. ¿Qué pasa? A mí se me ocurre nada más jugar con ustedes, con su mente, y ahora les pongo dos alquenos en la misma molécula. Y ustedes me dicen, híjole, pues ustedes van a decir, ah, pues muy fácil, le pongo aquí el epóxido y le pongo aquí el epóxido. Pues no, les voy a poner mal. Eso si les pusiera exceso. Fíjense muy bien, fíjense las condiciones de reacción. De epóxido estoy metiendo solamente un equivalente. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a reaccionar una molécula de epóxido con cualquiera de este alqueno A o este alqueno B. Obviamente si le pongo un exceso, en vez de equivalente le pongo exceso, pues obviamente se va a epoxidar aquí y se va a epoxidar acá. Pues resulta que si yo pusiera un equivalente y tuviera dos alquenos, le va a gustar irse sobre uno. Le va a gustar irse sobre el alqueno más sustituido. Ajá, entonces, si en el examen les pongo hasta cuatro alquenos en una misma molécula, tengo que buscar y les pongo un equivalente del mi peroxiácido. Entonces yo tengo que poderme evaluar cuál es el alqueno más sustituido. Y ese alqueno más sustituido es el que se me va a epoxidar. ¿Sale? Entonces ese alqueno más sustituido es el que se me epoxida, que sería el de acá, en el caso de este ejercicio. ¿Sale? Ojo ahí nada más con las condiciones, miren aquí. Y no me preocupa la temperatura ni los disolventes, nada más me interesa este.
Ok, ¿qué tiene de importancia los epóxidos o por qué nos gusta los epóxidos? Pues son intermediarios para formar dioles. Ajá. Para formar alcoholes 1,2. Un diol es esto, un alcohol 1,2. Carbono H, carbono H. Esto es 1, son los famosos dioles 1,2. Aquí es R, 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 R. Pues yo puedo formar estos dioles a partir de la apertura ácida de un epóxido. Se le llama apertura ácida. ¿Y cómo ocurre esa apertura ácida de los epóxidos? Pues muy fácil. Y ese mecanismo se los puedo preguntar. Tengo cualquier epóxido. R, 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 R. En presencia de medio ácido. Acuérdense que ion hidronio es igual a que si hubiera un protón. Acuérdense que ion hidronio es un protón solvatado, por así decirlo. Ok, entonces primero el oxígeno abstrae el protón, se forma el epóxido protonado. Cuando se forma el epóxido protonado, una molécula de agua, ojo, entonces van a poner una molécula de agua, ataca a uno de estos carbonos. Obviamente va a atacar, ahorita vamos a ver hacia cuál, si hacia este o este, porque pues, va a depender de los R's. Pero ahorita vamos a poner que una molécula del agua ataca a uno del carbono, se abre, si ven aquí se abre, pongan el movimiento de flechas, porque digo, con una flecha que no me pongan, por eso les pongo mal en el examen. Y ya queda este diol protonado. Después otra molécula de agua abstrae este protón y ya formó el diol. Obviamente la orientación es anti, si se fijan este es anti. Si fuera una orientación sin, entonces el OH estaría de este lado, ¿sí o no? Sin. Pero ojo, la apertura ácida de un epóxido es anti. ¿Ok? Entonces, igual, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos ya le pusimos identidad a los sustituyentes. Tenemos este epóxido, el medio ácido. Primero, se protona, ¿no? Entonces, el par de electrones protona. Obviamente, cuando vean así, el mecanismo real debe ser de esta manera. Si le van a poner ustedes ion hidronio. Esta es la estructura de Lewis del ion hidronio. Entonces, el epóxido abstrae el protón. Acuérdense romper el enlace. Forma el epóxido protonado. Después, el agua ataca al carbono. Ojo, ahora sí. El agua va a atacar al carbono más sustituido. Ojo, al carbono más sustituido. Si me hacen el ataque en menos sustituido, está mal. ¿Ok? Entonces, el agua ataca al carbono más sustituido del epóxido protonado. Se rompe. Aquí ven. Ahora sí, se forma este diol. Obviamente ataca por la parte posterior, por eso es anti. Después ocurre esa desprotonación, esta ya no la sabemos. Y ya formamos el diol. ¿Vale? Entonces, como les digo, mismo mecanismo. Si yo parto de un epóxido cíclico, pues voy a tener como producto un diol trans. Siempre va a ser trans porque va a estar en anti. Y el mecanismo es exactamente lo mismo, ¿sale? Para que les quede claro. Ahí está. Obviamente, este no me gusta cómo lo pone el autor, porque les digo, el ion hidronio, lo vuelvo a repetir, me lo tienen que poner así. ¿No? El ataque. Aquí está el oxígeno con carga positiva. Entonces el par de electrones debe ser así. Abstrae cualquiera de los tres protones y la flecha hacia el oxígeno que recupera su par de electrones. Así es como lo quiero poner. O me lo pueden poner así. Como el ion hidronio es igual al protón, pues pueden poner, si no me ponen ion hidronio, pues pónganme protón. ¿Vale? Y esta reacción se lleva a cabo en un poquito de agua ácida, por eso agua ácida pues es da el ion hidronio. Ok, aquí tenemos ya diferentes ejercicios para formar epóxidos. Ok, este es uno. Pueden ponerme estas condiciones ujú, para formar el epóxido. Pero fíjense, ¿cómo paso de este alqueno a este diol? No me voy a fijar en la estereoquímica, ¿eh?
Les digo, se forman enantiómeros, pero no me interesa ahorita la estereoquímica. Como que me sepan poner los mugres, los malditos productos, soy feliz. Entonces, por ejemplo, tenemos, si yo les pusiera este alqueno y les pusiera aquí A, obviamente me van a poner el epóxido. Y obviamente, como ve, aquí como segunda reacción sería ¿qué? Ácido acético en medio ácido, ¿qué quiere decir? Para formar es la apertura ácida. La apertura ácida se da generalmente agua en ácido acético y se forma el diol. Si no tiene ácido, como por ejemplo, si se fijan aquí el puro, en estas condiciones de reacción les pongo el alqueno y en la pura reacción de epoxidación solamente voy a tener el epóxido. Pues si les pongo, y aquí no, aquí no le puse, 1 y luego 2 seguidas del ion hidronio, pues obviamente, si les pongo así, quiere decir que una vez que se forma el epóxido, pero al tener medio ácido, pues se va a abrir para formar el diol. ¿Sale? Entonces, ya saben cómo formar epóxidos y ya saben cómo abrir los epóxidos. Ajá, ya saben las condiciones de apertura ácida de un epóxido. Si ustedes en el examen nada más me ponen ion hidronio, está bien. Si en el examen me ponen esto de ácido acético, ion hidronio, está bien. Pero si es que se vea que es ácido. Ojo, no se vayan a confundir con este peroxiácido y este ácido carboxílico. ¿Ok? Bueno, eso ya lo vimos. Ya vimos esta diapositiva, ya la tuve que haber visto antes. Es el mecanismo de reacción para cómo forma el epóxido. Creo que esta se la tuve que haber puesto anterior. Y este es cómo se lleva a cabo la apertura del epóxido. ¿Vale? Pero esto ya lo vimos. Ok, vamos a ver. Predecir los productos que se esperan cuando cada uno de los alquenos se trata con el ácido, con el peroxiácido como el MCPBA, el ácido metacloroperbenzoic ácido. Pues muy fácil. El inciso A pues quedaría así. Les digo, no me interesa la estereoquímica. Entonces, aquí el metilo, aquí estoy haciendo el inciso A, pues aquí está el epóxido, ¿no? El inciso C, por ejemplo, quedaría así. Aquí estaba el alqueno, entonces ya me ponen el epóxido y ya. ¿Sí ven? Ahora me dicen, seguido de medio acuoso, digo de medio ácido. Ácido acuoso, ¿qué quiere decir? Ácido acuoso es tratamiento con el ion hidronio. Entonces, el producto final, ¿cuál sería? Oye, hice un relajo. Para la, entonces no sería el epóxido, este sería el producto que tienen que poner. Porque dice, predecir los productos que se esperan cuando el alqueno se trata con con el peroxiácido seguidos de ácido acuoso. Si no les hubiera dicho seguido de ácido acuoso, pues me lo dejan en el epóxido, ¿sí o no? Pero como dice seguidos de ácido acuoso, ¿qué quiere decir? De ion hidronio, pues quiere decir que va a formar el diol. Entonces el producto, por ejemplo, para A, sería este, el diol. Les digo, no me estoy fijando en la estereoquímica. Obviamente, si quiero que sea anti, pues sería así. Este sí quiero hacia atrás y este hacia adelante. Y esto ya es trans, ¿sí o no? Están en anti. En el inciso C, por ejemplo, el producto sería este. El OH hacia arriba y el otro H lo pongo hacia abajo, que se vea anti. O por ejemplo el F, ¿cuál sería el producto del F? Pues sería como el ciclo. Aquí este lo puedo poner hacia atrás o hacia adelante, como gusten, porque no me interesa la estereoquímica, pero que se vea que está anti. Entonces, un hidrógeno y este está hacia acá. El diol 1, 2, ¿vale? Este es el F. Lo demás, pues es lo mismo. Ok. Hay otra forma de formar los dioles.
Como vimos, la apertura de los epóxidos da anti. Pero ¿qué pasa si yo quiero una adición sin? Esto es, el diol, los dos OH estén en el mismo plano. Ah, pues hay una reacción que se le conoce como hidroxilación sin de alquenos. Este consiste en hacer reaccionar el alqueno en tetraóxidos de osmio seguidos de agua oxigenada o, o permanganato de potasio en medio básico. Ujú. Entonces, o utilizo A, tetraóxidos de osmio, osmio, que no me quedó, osmio, coma, agua oxigenada, o puedo utilizar este, permanganato de potasio, KMNO4, en medio básico ya sea de hidróxido de sodio, de hidróxido de potasio, me va a dar este producto, un diol, pero con estereoquímica sí. Este es el tetraóxido de osmio. Y el permanganato de potasio, pues ya lo deben de saber. Este es el permanganato de potasio. Un par de electrones y potasio más. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de reacción? No lo voy a ver, ¿eh? No les voy a preguntar para este caso el mecanismo de reacción, ¿sale? Pero sí que sepan los productos. Nada más que el mecanismo de reacción es similar al de la epoxidación, que en donde el alqueno más este, más el tetraóxido de osmio, que también se le conoce como ácido ósmico, forma un intermediario conocido como esterosmiato, y para eso sirve. El agua oxigenada, o también esta sal, óxido de nitrógeno. Ujú. Estos, ¿cómo se le llama? Cuando un nitrógeno tiene carga, tiene un oxígeno, es un óxido de nitrógeno. ¿Ok? Se les conoce como N-óxidos. R puede ser cualquiera, son estos N-óxidos. O agua oxigenada o N-óxidos forma el diol. Obviamente con estereoquímica cis. Ujú. Si partimos de un ciclo alqueno, pues voy a tener como producto un alqueno, un alcano cis. Pero nos va a preguntar mecanismos de reacción, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el mismo ejemplo. El alqueno les da el diol. Porque no les voy a preguntar mecanismo de reacción, pongan nada más lo que hay en la flecha. Ok, para pasar de un diol, de un alqueno, a un diol. En vez de agua oxigenada también pueden utilizar esto, o sea, si no, pero siempre tiene que ser el tetraóxido de osmio. Pero si no hay agua oxigenada, se puede utilizar este, sulfito de sodio o bisulfito de sodio en agua. Entonces, puede ser tetraóxido de osmio más esto o esto, o los N-óxidos. Ujú. Aquí está, uno de los N-óxidos más utilizados pueden ser, como paso de este alqueno para este diol, si se fijan ya está en cis, del mismo lado, pues pueden utilizar este, o pueden utilizar también, como les digo, este es un peróxido de terbutilo, porque son con peróxidos, ya vimos varios, ya ves, ya vimos con N-óxidos o con esta, me pueden poner este, ok, también hasta con ácido sulfídrico, uh-huh. Obviamente esto se lleva a cabo a 25 grados utilizando disolvente THF, pero con esto que le estoy encerrando soy feliz. Entonces ya vimos diferentes condiciones para pasar de un alqueno a un diol con estereoquímica cis. ¿Ok? Este es otro ejemplo, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, el tetraóxido de osmio, obviamente el alqueno, pues va a dar, pasa de aquí al alcano. Ajá, aquí simplemente es para que visualicen el intermediario, pero obviamente esto no les voy a preguntar en el examen, no me vayan a poner el intermediario. Ujú. Pero si el producto pueden pasar
Si les pongo el diol, ya saben de qué alqueno partió. O si les pongo el alqueno en las condiciones, ya saben. Y aquí, pues, el segundo paso es con ácido sulfídrico. Entonces, se pueden usar tetraóxidos de osmio en ácido sulfídrico, tetraóxidos de osmio con el N-óxido, tetraóxidos de osmio con el bisulfato de sodio en agua, tetraóxidos de osmio con el ácido sulfídrico. Peróxido, agua oxigenada también, ¿no? Asimismo, uno de los problemas de utilizar el tetraóxido de osmio es que es súper caro, la verdad. Yo sí lo tengo en el laboratorio, pero sí es súper caro, súper tóxico y muy volátil. Entonces lo que nosotros hacemos es, pues si no tengo dinero y quiero tener un diol en mi molécula final, pues lo que hago es utilizar, en vez de utilizar tetraóxidos de osmio, utilizo permanganato de potasio. En medio ácido, en medio básico. El mecanismo es general. No les voy a preguntar el mecanismo, pero el mecanismo va más o menos así igual. Ajá. Ahí podemos ver el movimiento de electrones. Ajá, como el alqueno se pega al oxígeno, se rompe el doble enlace, etcétera. Se forma el manganato. Y en medio básico se abre, pero igual le me da cis. Nada más le estoy explicando cómo va. Esta es otra forma de verlo. El alqueno reacciona con el permanganato. Se forma este intermediario que se abre en medio básico para formar el diol. ¿Vale? Entonces ya vimos dos tipos de hidroxilación cis. ¿Ok? Obviamente hay otro tipo ¿cómo se le llama? De condiciones, ajá, que ya me dan porque si se fijan, me da mezcla de enantiómeros. Pues resulta que en el 2001 también este Sharpless ganó un premio Nobel de Química. Ajá, él desarrolló estas famosas epoxidaciones, digo, estos oxidaciones, porque al final de cuentas lo que hacemos, fíjense, el pasar de un alqueno a un diol es oxidación, ojo, es una reacción de oxidación, porque estoy metiendo oxígenos, ganancias de oxígenos es oxidación. Entonces, de un alqueno a un diol estoy oxidando. Y aquí esto no les voy a preguntar para nada en el examen, de hecho ya ni modo quería quitar esta diapositiva, lo único que quería comentarles es que hay metodologías en donde yo puedo formar ya ahora sí, mi diol con estereoquímica definida, ya que me favorezca un solo enantiómero, no tener la mezcla de enantiómeros, porque con el tetraóxido de osmio y el permanganato de potasio sí tengo mezcla de enantiómeros. Ya nada más, si no se lo aprendan, simplemente les comento que pues Sharpless ganó el premio Nobel de Química también por desarrollar este tipo de química en donde él encontró que esta molécula grandotota actúa como catalizador ujú, para llevar a cabo una dihidroxilación pero estereoespecífica, síntesis estereoselectiva, ajá, porque solamente me da un solo estereoisómero, en este caso un solo enantiómero. Y bueno, se utilizó mucho. Es un fragmento principal de este compuesto, si lo ven aquí el que estoy encerrando, se llama el placlitaxel, el famoso, creo que es el famoso Taxol, ujú, que se utiliza, es un anticancerígeno bastante potente. Ajá. Y bueno, este fragmento pues se hizo gracias a la química desarrollada por Sharpless, que viene como intermediario una dihidroxilación. ¿Ok? Entonces, esto está interesante, vamos a hacer estos ejercicios que vienen para su examen. Como les digo, no les voy a preguntar mecanismos de reacción, pero sí. Otra cosa que también se me olvidó. Ojo, cuando utilizo permanganato de potasio y base, tengo que ponerle cold o frío. Si no le pongo frío, ahorita les voy a decir qué pasa. La reacción de hidroxilación con permanganato de potasio en medio básico, si no viene en frío, no se forma el diol. ¿Ok? No se forma el diol. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Les digo, no les voy a preguntar mecanismos de reacción. Por ejemplo, ¿cuál sería el producto de A? NMO pues es el N-óxido. Pues van a ser todos los mismos, todos con esas condiciones, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, me va a dar como producto el ¿qué? El diol.
cis. Por ejemplo, vamos a ver el inciso D. ¿Cuál será el producto? Pues muy fácil. Para el D, este es el carbono-carbono. Entonces aquí se forma el OH y el OH, pero lo pongo en el mismo plano. Obviamente hidrógeno acá, hidrógeno acá. O por ejemplo el inciso F, ¿cuál será el producto? Tenemos ese ciclobutano. Aquí está el carbono. Aquí está el OH. Ven, es lo que tienen que hacer en el examen. No les estoy pidiendo mecanismo de reacción para esto. Ahora, si me quieren ser más fresas, pues pueden ponerlo, por ejemplo, así, en el mismo lado. Las flechitas así, ¿se acuerdan? Pero que indique que esté en el mismo lado. ¿Vale? Pero no me importa, lo pueden poner así. Entonces simplemente es ponerle el OH. Obviamente quitan el alqueno, ¿eh? Y así.